Este segundo capítulo sería el motor cognitivo emocional, que nos acaba definiendo cómo es la estructura cerebral de un perro. Esa estructura podríamos entender que los animales, los seres vivos, ¿no? La fauna, pues tiene una capa reptiliana, tiene un núcleo donde hay una descarga de adrenalina y hace que el organismo funcione. Los mamíferos tienen una segunda capa donde están las emociones primarias y podríamos entender que sería la equivalencia de un niño de 3 años, ya que en los mamíferos superiores hay una tercera capa donde está el neocórtex y es donde acaba habiendo el pensamiento abstracto. De las 7 diferentes inteligencias que se han llegado a definir en la actualidad, el perro solo hay 2 que no tiene, que son la inteligencia musical y la inteligencia abstracta. No puede hacernos un tratado de filosofía y no puede componer una canción. La realidad es que, aparte de esa estructura cerebral, tenemos un sistema nervioso que finalmente está haciendo que el organismo funcione de manera prácticamente automática. El sistema nervioso central tiene la vertiente simpática y la vertiente parasimpática. ¿Qué quiere decir eso? El sistema nervioso simpático es aquel que se ocupa cuando el organismo está en alerta. El sistema parasimpático es la parte del sistema que funciona cuando el organismo está en relajación, no está en huida, en alerta. Entonces es determinante entender que en ocasiones los sentidos hacen que el sistema nervioso funcione de una manera o funcione de otra. Si observamos la morfología, la estructura, la silueta de un lobo, vista desde el lado, lo primero que vemos son 2 pabellones auditivos, 2 grandes orejas que reciben la información del entorno, del sonido. Entonces, eso permanentemente, si nosotros hacemos un ejercicio para entenderlo, cuando yo intento estar escuchando, estoy muy atento y en ocasiones puedo llegar a ponerme en alerta, sobre todo cuando no entiendo aquello que está sucediendo en el entorno más inmediato en el que estoy. El sistema visual, normalmente, en el perro, a la altura que vive, la información es prácticamente irrelevante, pero sí que tiene una capacidad de focalización. La visión la podríamos entender por 2 maneras. El sistema de focalización, el observar algo muy detalladamente, y eso en el perro funciona cuando hay movimiento, tiene una capacidad de seguimiento muy definida, muy clara, pero, como hemos dicho, hay un movimiento. Si está el entorno estático, en ocasiones ellos no pueden definir esos matices del entorno y podrían darnos la sensación de que no ven bien. De hecho, los perros son daltónicos, no ven los colores igual que nosotros, ven menos colores. La manera de observar, precisamente, para poder estar atentos, es utilizando la visión periférica. La visión periférica es cuando yo estoy focalizado en algo, veo aquello que estoy observando de una manera muy precisa, pero en cambio también sigo recibiendo información alrededor de aquello en lo que estoy focalizado visualmente. Principalmente los perros viven en esa visión periférica. El olfato es el sentido que gestiona más de la mitad del cerebro. Se habla en equivalencia que tiene una capacidad olfativa entre 10.000 y 100.000 veces superior a la nuestra. De hecho, Canis Magister está focalizado
en el beneficio de la estimulación olfativa, en el beneficio del desarrollo de ese potencial, ya que la capacidad olfativa permite al individuo llegar a una autorregulación porque necesita estar muy concentrado en poder recibir el máximo de información posible. Y eso hace que el organismo se autorregule. Eso es la clave de todo el proceso que nosotros ofrecemos. Hay que entender que esa estructura cerebral del perro tiene una capacidad de aprendizaje que definimos como asociativa. Es decir, que no llega, estábamos hablando hace un momento, de una estructura, no llega a esa capacidad de pensamiento abstracto, pero en cambio sí que es capaz de prever si los elementos acaban siendo conjuntos. Y pongo un ejemplo. Me pongo las zapatillas, cojo la chaqueta, cojo las llaves, la correa y mi perro sabe que vamos a salir de paseo. Entonces, es posible que ese aprendizaje asociativo haga que mi perro esté dispuesto a salir de paseo cada vez que me voy a poner las zapatillas o me acerco a la puerta donde están todos esos elementos. Y, de hecho, nosotros esa referencia de estructura de aprendizaje la tenemos que tener presente porque aparte de asociativa es asociativa inversa. Es decir, que cuando nosotros queramos que nuestro perro, en la medida de lo posible, desarrolle habilidades o fomentemos ciertas actividades para que, gracias a la experiencia, pueda luego tenerlo como recurso, aprender, lo que nuestra manera de prever esos entrenamientos va a ser proponiendo los elementos desde la última, penúltimo, antepenúltimo, sucesivamente hasta el tercero, segundo y primer elemento de aquel aprendizaje encadenado que le vamos a ir a proponer. Se dice que metafóricamente el éxito de trabajar con perros, el éxito de acompañarlos para que desarrollen sus potencialidades, es la capacidad de desglosar las metas de manera asumible para el perro. Cuando nosotros tenemos un objetivo y se lo estamos proponiendo a nuestro perro, si nuestro perro no es capaz de desarrollar, de ofrecer una respuesta constante como la que queremos buscar, tenemos que plantearnos si el objetivo que le estamos proponiendo se puede desglosar, se puede dividir de manera que los pasos a seguir sean mucho más eficientes. Hay que entender, por otra parte, la memoria. La memoria podríamos definirla como corto, medio y largo plazo. Es decir, la memoria a corto plazo es aquella que rápidamente yo puedo retener la información con ese primer contacto con aquella situación o aquel estímulo. La memoria de corto plazo en los perros es limitada. Podríamos hacer ese símil gracioso que es como el pez de Buscando a Dory o Buscando a Nemo. La memoria de medio plazo es aquella que podemos definir muy linealmente, muy sin ofender a nadie, cuántas veces necesito repetir algo para aprenderlo. La memoria de largo plazo la podríamos definir como aquella que es cuando olvido algo si lo dejo de practicar. Es mucho más complejo, pero para que nos hagamos una idea, hay que entender que cuando nosotros fomentamos una respuesta determinada en un perro, hay que trabajar una secuencia de repeticiones hasta que veamos consolidada esa respuesta. De alguna manera, nosotros podemos fomentar el aumento de esa respuesta utilizando diferentes tipos de reforzadores.